La presidenta Claudia Sheinbaum les acaba de dar donde más les duele. No solamente a Norma Piña, a la oposición. Lo peor del caso es que Claudia Sheinbaum le acaba de dar donde más le duele a todos los políticos, incluidos a los políticos de Morena. Al interior de su propio partido, la presidenta Claudia Sheinbaum acaba de desatar tremenda controversia. Les acaba de poner un alto a todos, parejitos. Incluso le puso un alto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como si eso fuera una novedad. Resulta que Donald Trump reveló que le había propuesto a Claudia Sheinbaum recibir ayuda militar, ¿sí? El presidente de Estados Unidos confirmó que le habría ofrecido en su momento a Claudia Sheinbaum, incluso le estaba reclamando el haber rechazado la ayuda militar estadounidense para combatir a los grupos criminales. Pues Claudia Sheinbaum puso en su lugar al presidente Donald Trump. Le dice que sí, es cierto. Donald Trump, en efecto, le propuso mandar a México al ejército estadounidense para combatir a los delincuentes, tal y como lo quería y lo reclamaba y lo añoraba Lili Téllez, Marco Cortés y el séquito panista. Pero esta fue la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum a Donald Trump. El territorio es inviolable, la soberanía es inviolable y no se vende a ningún postor. Quiero cerrar con algo que es importante. Fíjense que el día de ayer salió en un periódico de los Estados Unidos, en el Wall Street Journal, que el presidente Trump, en una de las llamadas, me dijo que era importante que entrara el ejército de los Estados Unidos a México para ayudarnos en la lucha contra el narco. Y quiero decir que es verdad, que en algunas de las llamadas, pero no así como lo menciona, dijo: ¿en qué les podemos ayudar para luchar contra el narcotráfico? Les propongo que entre el ejército de los Estados Unidos a ayudarle. ¿Y saben qué le dije? No, presidente Trump. El territorio es inviolable, la soberanía es inviolable, la soberanía no se vende. La soberanía se ama y se defiende. No hace falta, se puede colaborar, podemos trabajar juntos, pero ustedes en su territorio, nosotros en el nuestro, podemos compartir información, pero nunca vamos a aceptar la presencia del ejército de Estados Unidos en nuestro territorio. Imagínense ustedes. Y todavía después de haberle puesto un alto la presidenta Claudia Sheinbaum a Donald Trump, Trump ha salido a decir y hablar maravillas de Claudia Sheinbaum. Le puso un alto mientras la oposición aplaude a rabiar cada vez que un extranjero insulta o amenaza a México. La presidenta Claudia Sheinbaum le recuerda que aquí ya no manda la embajada, ni el Wall Street, ni los halcones del Pentágono. Hoy en México, quien manda es el pueblo. Y lo dice una mujer que, ya lo estamos viendo, no se arrodilla ni ante los gringos, ni ante los machos de su partido, ni ante las cúpulas corruptas del Poder Judicial. ¿Qué querían Lili Téllez, los panistas? ¿Qué quería la oposición? ¿A los Marines patrullando en Sinaloa? ¿Querían que Trump decidiera nuestra estrategia de seguridad desde su escritorio en Florida o mientras jugaba golf? Eso es lo que quería Lili Téllez, arrodillar a México para sentirse protegida, según ella, o para recibir sus sobornos en dólares. Hoy se les cayó el teatrito a todos, porque hay una presidenta con pantalones, o mejor dicho, con convicciones. ¿Se imaginan ahora ustedes a un Enrique Peña Nieto diciéndole no a un presidente de Estados Unidos? Por supuesto que no. ¿Se imaginan ustedes a Felipe Calderón rechazando tropas? Cuando fue él quien metió al país la delincuencia, cuando fue él quien organizó el operativo Rápido y Furioso, el operativo Mérida, por supuesto que no. Porque ellos vivían de quedar bien con los de afuera, aunque eso significara traicionar a los mexicanos. Nos queda claro que Claudia Sheinbaum hoy
No está gobernando para los halagos de Washington ni para los aplausos de los opinólogos de Televisa. Está gobernando para las y los mexicanos. Así que si quieren saber si Donald Trump propuso que la presidenta Claudia Sheinbaum admitiera la entrada del ejército estadounidense a territorio nacional, pues sí, la presidenta dice que sí. Sí lo propuso y ella se negó rotundamente. ¿Tú qué hubieras preferido? ¿Que Claudia Sheinbaum dejara que entrara el ejército estadounidense? ¿O como lo está implementando ahorita? Una estrategia de seguridad que está dando resultados. Resultados que se muestran con cifras. Resultados que se muestran incluso en estados de oposición como Guanajuato, que a pesar de ser el más violento, tras la coordinación adecuada, al parecer finalmente después de décadas de gobiernos panistas coludidos a los criminales, empieza a tener reducciones en materia de seguridad. ¿Qué preferirías tú? ¿Tener al ejército de Estados Unidos y a Donald Trump dándonos órdenes? ¿O tener una presidenta como Claudia Sheinbaum con su estrategia de seguridad? Escríbemelo aquí en los comentarios, porque la presidenta Claudia Sheinbaum pues no solamente puso en su lugar a Donald Trump. La presidenta Claudia Sheinbaum le está dando donde más le duele a todos, políticos, opositores, a todos, incluida a Norma Piña, porque sí, Norma Piña no ha tenido suficiente y no lo tendrá, por lo menos no de aquí a que deje su cargo al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La presidenta Claudia Sheinbaum, frente a miles de personas en el Estado de México, dio a conocer que este 2025 el ISSSTE va a tener un presupuesto histórico para mejorar el servicio que brinda. Todo eso gracias nada más y nada menos que a los fideicomisos del Poder Judicial que la Suprema Corte no quería entregar a pesar de que esa era su obligación. Millones que tenía Norma Piña guardados, escondiditos en fideicomisos, se van a destinar al ISSSTE, donde más le duele a la oposición, en el bolsillo. De manera, la salud es un derecho y estamos trabajando incansablemente para mejorar los servicios de salud. En particular, aquí están las maestras y los maestros. Este año el ISSSTE va a tener un presupuesto histórico para poder mejorar el servicio que brinda el ISSSTE. ¿Saben de dónde va a venir? Fíjense. ¿Saben de dónde va a venir el recurso para el ISSSTE? De los fideicomisos que eran del Poder Judicial, que eran para unos cuantos ministros de la Corte. Hoy esos recursos se integran para consolidar el derecho a la salud. Híjole, tremendo golpe para Norma Piña, para el Poder Judicial y para la oposición. Les digo que en el bolsillo, y ahí está la clave. Porque lo que hizo Claudia Sheinbaum no fue solamente prometer en campaña, fue cumplir. Y además cumplir con dinero que la élite judicial tenía guardadito como si fuera su cochinito privado. ¿Qué hizo la Corte con ese dinero? ¿Qué hicieron? Lo utilizaban para sus privilegios. No se lo dio Claudia Sheinbaum ahora a los ministros para sus seguros VIP. No se lo va a dar Claudia Sheinbaum a los jueces que liberan a delincuentes. Se lo va a dar al pueblo. Se lo va a dar al ISSSTE. Se lo va a dar a los trabajadores que llevan años exigiendo una atención digna, medicinas y trato humano. Y eso sí les duele. Porque mientras Norma Piña escondía millones en fideicomisos opacos, Claudia Sheinbaum los convierte en hospitales, en camas, en doctores, en medicamentos. Y mientras la oposición llora porque se les acabó el privilegio, el pueblo aplaude, porque por fin el dinero de todos vuelve a servir a todos. De las maestras, de los maestros, de los trabajadores del Estado. La vivienda también es un derecho. Hoy está en la Constitución de la República. También, ya vamos a ayudar al Estado de México.
También la vivienda es un derecho. Vivienda, salud, educación, son cosas que Claudia Sheinbaum prometió mejorar en este país y lo está cumpliendo. Y ojo con esto, porque cuando se votó en la Cámara de Diputados para eliminar estos fideicomisos dorados del Poder Judicial, ¿quiénes creen ustedes que votaron en contra? Votaron en contra los del PAN, los del PRI, hasta los de Movimiento Ciudadano, que hoy dicen ser la nueva política, sí. Los mismos que luego se llenan la boca diciendo que están del lado del pueblo. ¡Falso! Ellos estaban del lado de los ministros de la Corte, del lado de los jueces y de los delincuentes de cuello blanco, del lado de los privilegios. Pero eso sí, cuando Claudia Sheinbaum agarra ese dinero y lo dirige al ISSSTE, a la salud, al bienestar, a la base trabajadora, entonces lloran. ¿Por qué? Porque ese dinero antes lo sentían como suyo, cuando en realidad era dinero del pueblo. Porque esta presidenta les está dejando claro que están perdiendo el control. Que el poder ya no es para unos cuantos, el poder es para el pueblo. No hay de otra. Lo quieran pintar como lo quieran pintar, Claudia Sheinbaum le está dando en la torre a todos. La presidenta Claudia Sheinbaum finalmente le está poniendo un alto a Trump, a Norma Piña, pero todavía más importante. La noticia que está generando más morbo en estos momentos es la carta que Claudia Sheinbaum envió a Morena. Finalmente se reveló la carta de la presidenta Morena, en donde le puso un alto a todos y una tremenda arrastrada a políticos como Pedro Aces, Ricardo Monreal, que viajan en aviones privados. Le pone un alto, incluso se podría decir que a Gerardo Fernández Noroña por hacer turismo político y viajar en primera clase. Un alto. Incluidas Andrea Chávez, Cecilia Guadiana, que tienen espectaculares y se están haciendo promoción anticipada. La regañiza que le puso Claudia Sheinbaum a los morenistas en esa carta nos deja claro que hoy la cuarta transformación tiene líder. Se llama Claudia Sheinbaum y lo que es peor, para quienes desde el interior de Morena quieren destrozar el movimiento, Claudia Sheinbaum tiene respaldo popular. Esto declaró Luisa María Alcalde. En Morena se rechazará el nepotismo. Pero no solo eso, lo que escribió Claudia Sheinbaum en la carta, híjole, le va a doler a muchos políticos. Finalmente, uno de los ejes más importantes que nos llevó al Consejo Nacional del día de hoy es el mandato que nos hemos establecido para aplicar ya la reforma constitucional presentada por la presidenta de México sobre el nepotismo. Rechazar en nuestras filas el nepotismo y establecer que independientemente de que esta legislación en la Constitución haya quedado hasta 2030, en el caso de Morena la habremos de aplicar a partir de ya. Eso significa en los comicios de 2027 y por supuesto en los del 2026 en el caso de Coahuila. Mencionar también que ya lo estamos haciendo en el caso de las elecciones en Veracruz y en Durango. Ya se establece como una prohibición interna el no llevar familiares en la boleta para cargos consecutivos. Finalmente, uno de los ejes más importantes que nos llevó al Consejo Nacional del día de hoy es el mandato que nos hemos establecido para aplicar ya la reforma constitucional presentada por la presidenta de México sobre el nepotismo. Primero habló sobre el nepotismo, da manotazo en la mesa la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero no solo eso, fíjense bien también lo que publicó en la carta Claudia Sheinbaum. La publicaron íntegra. Dice aquí, y les voy a leer lo que está subrayado: para la definición de las y los coordinadores de la transformación en estados y municipios, considero importante que no se permita el uso de anuncios espectaculares, la promoción de servicios privados, las campañas de odio en contra de otros participantes en las encuestas y, evidentemente, el uso de recursos públicos. Imagínense ustedes. Dice, volantes, trípticos, carteles deben ser siempre
nuestra forma de comunicación. Híjole, dice, recordemos que la mejor campaña es a ras de tierra, la que se hace casa por casa, la que convence, no la que usa más recursos económicos, sino la más cercana al pueblo. Esa es una de las cosas que dice la carta, pero no es todo, ¿eh? No es todo lo que dice la carta de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto no es un simple recordatorio, ¿eh? Ojo, lo que dice la carta de la presidenta es un manotazo en la mesa. Claudia Sheinbaum está dejando claro que el poder no se usa para servirse, se usa para servir. Que Morena no se construyó para que unos cuantos hagan carrera política a costillas del pueblo, y mucho menos para que anden presumiendo lujos mientras hay millones de mexicanos que todavía esperan justicia, salud, vivienda y seguridad. Las reglas de Claudia Sheinbaum son más claras. Miren, declaró Arturo Ávila, entre otras cosas de lo que decía la carta, que ya se les acabaron a los políticos de la 4T los relojes caros, las cuentas caras, los vehículos caros, la ropa de marca y los viajes en primera clase. ¿Quiénes somos? ¿Qué parte qué somos? ¿Qué representamos como movimiento? ¿Qué pasa con relojes caros, cuentas caras, restaurantes caros, vehículos blindados, seguridad, grandes caravanas acompañando a las personas, ropa de marca, para que quede muy claro, espectaculares también, es decir, viajes en primera clase, aviones privados por supuesto, helicópteros, es decir, somos un partido del pueblo, pues, y representamos al pueblo. ¿Están pagando todos, por ejemplo, la promoción que traía la senadora? No, yo creo que no, yo creo que nada más lo que se fijaron fueron los lineamientos. Los lineamientos ya son muy claros. Ahora sí, quien pretenda participar o quien aspira a una somos. Se fijaron los lineamientos para quienes pretendan participar o estar al interior del movimiento, lo que le pone, híjole, un alto tremendo. Fíjense, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, lo que él expresaba de la austeridad republicana era que se condujeran con austeridad quienes estaban administrando el dinero público, quienes ocupaban un cargo público y querían estar al interior del movimiento tenían que conducirse con austeridad en cuanto a las dependencias o las oficinas que manejaban. Claudia Sheinbaum se puso todavía más precisa. Ya lo advertía López Obrador. Claudia Sheinbaum en su carta les dice que si quieren contender por un cargo público, se les acabaron sus lujos en lo personal, en lo privado. Se les acabaron los lujos en lo público, en el trabajo, pero también en lo personal. Nada de vehículos caros. Claudia Sheinbaum se los dice en su cara. Aquí no hay vacas sagradas. Se acabaron los privilegios, se acabó el despilfarro y eso es lo que va a incomodar a muchos, que seguramente van a brincar de Morena o ya no van a querer participar. Cuando se acaben los lujos, bueno, vamos a ver cómo reaccionan estos personajes. Por primera vez en mucho tiempo, la presidenta no solamente está poniendo orden con la oposición, sino también en su propia casa. Y claro que a muchos les arde. Les arde que una mujer tenga el valor de poner límites, les duele, que no se deje manipular ni por caudillos ni por caciques de ningún partido. Les arde que Claudia Sheinbaum tenga convicciones firmes y sobre todo que tenga el respaldo del pueblo. Ahora yo te pregunto, ¿qué políticos de Morena se te vienen a la mente cuando escuchamos los lineamientos que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Hacia quién va dirigida la pedrada, pues? Escríbeme aquí en los comentarios, ¿hacia quién va dirigida la pedrada? ¿Hacia quiénes? De lo que escribió Claudia Sheinbaum en su carta. Fíjense, este otro extracto también está muy bueno. En este otro extracto, la presidenta Claudia Sheinbaum habla que no es de nuestro movimiento, dice, viajar en aviones o helicópteros privados, o tener como anhelo portar ropa de marca, o tratar mal a las personas, o andar con guardaespaldas y un séquito de camionetas para ir de un lado a otro, o comer en restaurantes caros. Morena es humildad. Morena no mira a nadie de arriba a abajo, a menos que sea para ayudar a levantarse. Híjole, lo de los helicópteros, la ropa de marca, los guardaespaldas, el séquito de camionetas. ¿Para quién va dirigido? Claudia Sheinbaum, a mí me parece, que agarró todos los escándalos de los morenistas de los últimos meses para armar su carta y les puso un alto clarísimo.
Luisa María Alcalde leyó la carta de Claudia Sheinbaum en el Consejo Nacional, en donde señaló que uno de los principios del partido se van a centrar en la prohibición también del amiguismo, el influyentismo y el nepotismo. E inició su etapa de construcción como partido político. Tales principios se centran en el valor de la unidad, el riesgo de caer en el sectarismo o en el exceso de pragmatismo, en la necesidad de conducirse siempre con honestidad, humildad y sencillez, en el deber de estar siempre con la gente en el territorio para mantener la mística del movimiento como luz de honestidad y ejemplo en la sociedad, en la prohibición del amiguismo, del influyentismo y del nepotismo, en los riesgos de convertirse en un partido de Estado y en el rechazo a toda forma de corporativismo, en la necesidad de mantener la fortaleza y solidez de la formación política como un medio para consolidar el humanismo mexicano, en el valor de la movilización social para defender los derechos del pueblo, en la obligación de que nuestros gobiernos garanticen la austeridad republicana, en la prohibición de la colusión con la delincuencia organizada y de cuello blanco y de la fortaleza de nuestros mecanismos de selección de candidatas y candidatos a través de métodos transparentes como las encuestas y también las tómbolas, tratándose de candidaturas plurinominales. Además, la presidenta destaca la importancia de que existan reglas claras para quienes aspiren a representar a nuestro movimiento como candidatas y candidatos a elección en 2027, que se respeten los tiempos de los procesos internos y electorales, que las campañas sean a ras de tierra, casa por casa, convenciendo al pueblo y no haciendo derroche de recursos económicos en espectaculares, y en que el actuar de la militancia y de quienes nos representan como personas servidoras públicas se mantengan con los principios que nos identifican, recordando de dónde venimos para nunca olvidar hacia dónde vamos. Pues ahora sí que la presidenta Claudia Sheinbaum le leyó la cartilla a todos los políticos, porque los lineamientos que plantea Morena, la regañiza que Claudia Sheinbaum le puso al interior de Morena a los militantes, aplica también para la oposición. Para una oposición que si de por sí no se puede levantar, pues ahora tendrá que asumir que los lineamientos de Morena tendrán que ser también los lineamientos de ellos, si quieren recuperar la confianza del pueblo. Si los partidos de oposición o quienes pretenden ser un nuevo partido de oposición quieren realmente llegar a obtener votos y a convencer al pueblo, pues como mínimo van a tener que aplicar los lineamientos de Morena. Ahora sí que Claudia Sheinbaum los puso en su lugar. Son lineamientos a seguir, como dice Miguel Ángel. Que cada quien se ponga el saco que le quede y recoja su parte y asunto arreglado. Y ahora sí, que a los de Morena o se someten a los lineamientos o le van brincando de partido. Aunque corren el riesgo de que les vaya mucho peor. Hoy nos queda claro que muchos van a saltar. Y si ya de por sí al interior de Morena es probable que haya grupos que estén buscando sabotear o que estén buscando ponérsele al tú por tú a la presidenta Claudia Sheinbaum, después del liderazgo constante que muestra la presidenta, difícilmente van a conseguir posicionarse por encima de ella. Creyeron que en cuanto se fuera López Obrador, Claudia Sheinbaum no iba a poder con el paquete. Lo creyeron los de la oposición y hay que decirlo, también hay grupos al interior de Morena que creyeron, que subestimaron a Claudia Sheinbaum. Bueno, pues ahora resulta que se toparon con pared. Se toparon con pared porque la presidenta Claudia Sheinbaum les está dando tremenda cátedra de liderazgo y a lo que hemos visto en las encuestas, el pueblo de México está de acuerdo con lo que hace, con lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum. O yo te pregunto, ¿estás de acuerdo con los lineamientos de la presidenta? ¿O que los quiten? Que los quiten y que el partido Morena siga como va ahorita, con los helicópteros, los viajes, los espectaculares, las campañas y todas estas cosas. Digo,
La pregunta es muy sencilla, pero ¿tú qué eliges? ¿Qué es lo que quiere realmente la mayoría del pueblo? ¿Que se asuman los lineamientos de Claudia Sheinbaum o que los ignoren? Escríbemelo aquí en los comentarios. Fíjense, la carta de Claudia Sheinbaum fue muy contundente, fue muy clara y es además larga. Habla del valor de la unidad. Miren, aquí dice, no quiero exagerar al decir que somos el movimiento social y político más fuerte de todo el planeta. Habla de la unidad en nuestro movimiento. Dice, se construye con base en principios, en las causas por las que siempre hemos luchado, en el reconocimiento de que juntos somos invencibles y en la madre de todos nuestros anhelos, el bienestar del pueblo de México. Dice Claudia Sheinbaum. No caigamos tampoco en el sectarismo ni por el contrario, en el exceso de pragmatismo sin principios. Te vuelvo a preguntar, ¿a quién va dirigido el mensaje? Dice Claudia Sheinbaum, todos los militantes de Morena deben conducirse con honestidad, con humildad y sencillez. La parafernalia del poder es del pasado de corrupción y privilegios. ¿A quién va dirigido esto? No caigamos, dice Claudia Sheinbaum, nunca en la frivolidad, en el consumismo y la ambición por el poder y el dinero. Te vuelvo a preguntar, ¿a quién va dirigido el mensaje de la presidenta? Y híjole, esto que dice aquí abajito, déjenme ver si se los puedo poner para que lo puedan leer conmigo, en donde habla justamente la carta del tema de que si los aviones, que si los vuelos privados, que si el derroche de dinero, pues la presidenta Claudia Sheinbaum habla clarísimo de ese tema. Y eso no le va a gustar a muchos. Dice el mensaje de Claudia Sheinbaum, aquí abajito, déjenme se los pongo, denme un segundito, aquí está. Dice, no es de nuestro movimiento viajar en aviones o helicópteros privados, o tener como anhelo portar ropa de marca o tratar mal a las personas, andar con guardaespaldas o un séquito de camionetas para ir de un lado a otro, o comer en restaurantes caros. Les recuerda que Morena es humildad. Morena no mira a nadie de arriba para abajo. Y dice también acá, dice, híjole, este párrafo también se me hace que va con dedicatoria. Miren, aquí está bajito. Las y los legisladores no deben andar en congresos internacionales usando recursos públicos para viajar al extranjero a hacer turismo político. Dice, solo se justifica en una situación especial para una tarea que sea indispensable. ¿A quién va dirigido este párrafo? Y sigue la regañiza. Díganme ustedes si esto no es una regañiza de la presidenta Claudia Sheinbaum, si soy yo nada más que está confundida, que no estoy entendiendo la situación y la estoy malinterpretando. ¿Eso no es un regaño a los morenistas? Dice que nunca se permita el amiguismo, el influyentismo y el nepotismo. No a un partido de Estado. El gobierno de la República cumple sus tareas para la transformación del país y el partido tiene que cumplir con las suyas. Por eso se tienen que fortalecer sin caer en corporativismos. Dice además, mantengan fuerte y sólido el Instituto de Formación Política. Dice también, Morena es partido y movimiento. Partido y movimiento. La movilización social para defender los derechos del pueblo y la consolidación de nuestro pensamiento debe seguir siendo nuestra fortaleza. Los gobiernos garantizar la austeridad republicana y la cercanía con el pueblo, y el principio de por el bien de todos, primero los pobres. No puede haber colusión con la delincuencia ni organizada ni de cuello blanco, ojo. No nada más con la delincuencia organizada, tampoco se puede estar ligados con los delincuentes de cuello blanco. Y finalmente pide la presidenta Claudia Sheinbaum que se garantice que las y los candidatos sean elegidos por el pueblo a través de las encuestas. ¿Con dedicatoria para quién? ¿Con dedicatoria para quién va el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum? Te pregunto yo.
porque a mí me parece que aquí salen embarrados muchos que seguramente van a amanecer medio enojados, si no es que muy enojados. Y a esto le sumaríamos que la presidenta también ya dio la orden de que se iniciara con el tema de la aprobación de las 40 horas laborales. Como dice Edgar Manríquez, Claudia Sheinbaum la tiró al aire y le pegó a todos. Y te vuelvo a preguntar, ¿estás o no estás con la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Estás o no estás con las decisiones y las propuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum? Porque mientras que Claudia pone un alto y pone límites al interior del partido, con la oposición, con Donald Trump, pues por supuesto que aparecen personajes como Carlos Loret de Mola y Broso a decir que el régimen quiere censurar. Dicen que no, pero las señales que dan es que sí. ¿De verdad? ¿Es cierto lo que dice Loret de Mola y Broso? Escuchémoslos. Fraternal. Pero las redes, las plataformas, Ay, no tienen control. que nunca tuvieron que lidiar con controles, Concesiones, contratos. Exactamente. A ver, hermano, hoy por hoy, la libertad de expresión tiene su modalidad más vibrante, no única, no exclusiva, pero ciertamente su modalidad más vibrante en el mundo digital. En ninguna otra parte se vibra la libertad de expresión en México como se vibra en las redes sociales y en las plataformas. En estos 7 años. Por eso quieren acabar con eso. En estos 7 años, de las benditas redes, pasaron a las putas redes de mierda. ¿Por qué? Porque la gente dice lo que cree, porque opina, porque cuestiona, porque subraya. Y eso, que nadie los ve, que nadie los oye, les punza y les punza muy hondo. Y ya están cómplices del régimen diciendo, bueno, la presidenta ya dijo que se quite ese artículo. Ya dijo que se abra a los expertos, como si no hubiéramos experimentado este mismo engaño, como si no nos hubiéramos tomado este mismo atole desde hace 7 años. Como si no tuviéramos la obligación, ya a esas alturas, de pensar que es el artículo 109, ¿no? El 109 es el perverso sonido del avispón, pero los cojones están en los otros, en toda la ley. Hermano. Fíjense lo que dicen estos personajes. Dicen que ese cuento ya lo vivieron, que llevan 7 años queriendo censurarlos. El gran problema y la gran contradicción es que, pues si Morena lleva 7 años censurándolos, ¿por qué siguen publicando? ¿Por qué Latino sigue existiendo? ¿Por qué Loret de Mola tiene programas de radio, columnas en periódicos de circulación nacional, su programa en redes sociales? ¿Qué clase de censura es de la que hablan estos personajes que solitos se contradicen y se echan de cabeza? Las contradicciones de estos personajes que acusan censura, pues es porque están muy asustados porque siguen siendo exhibidos, porque se les acabaron los privilegios. Ese es el problema. Dicen que los quieren censurar, pero no paran de hablar. Vaya censura más rara. Publican columnas, hacen videos, hacen giras, tienen más reflectores que nunca, porque antes, hay que decirlo, antes pues nomás estaban en Televisa y ya, mira, con eso era más que suficiente para darse por bien servidos. Y ahora lloran, ahora que están en todos lados. Si eso es censura, entonces que alguien nos explique cuál es la libertad plena. Loret y Broso repiten como disco rayado que este gobierno los ha querido callar. ¿Y cómo lo denuncian? Con micrófonos abiertos, en horarios estelares, con patrocinios, con plataformas digitales repletas de bots y seguidores y demás. Entonces yo me pregunto, ¿quién los cayó? ¿Quién les ha quitado algo a estos personajes? Pero ahí está el truco. Gritan censura porque no soportan que hoy su palabra ya no es la única ni la más poderosa. Les duele que el pueblo tenga voz, que la gente cuestione, que la narrativa oficial ya no la dicten ellos desde una cabina o desde una redacción pagada por intereses empresariales. Y ahora
Hasta se quejan de que el artículo 109 busca regular plataformas digitales y se va a borrar. Pero no dicen que en realidad se está buscando frenar la desinformación pagada con dólares extranjeros. ¿O qué quieren? ¿Qué es lo que pretenden estos personajes? ¿Tener carta abierta para seguir difundiendo campañas sucias sin rendir cuentas a nadie? Claudia Sheinbaum no está censurando, está poniendo orden. Y ese orden les arde porque por primera vez en mucho tiempo hay reglas para todos y no solamente privilegios para unos cuantos. Imagínense ustedes, estamos hablando de que para los opositores, por ejemplo, en tiempos de Enrique Peña Nieto se vivía la época dorada, en un México color de rosa, en un México en donde, por ejemplo, se destruía un área natural para construir un aeropuerto carísimo que apenas consiguió un avance del 25%. Bueno, pues ahora Claudia Sheinbaum está aplastando lo que quedan de las obras de la derecha mexicana. En vez de un aeropuerto imposible de hacer por el lugar que hoy está convertido en un lago, pues ahora Texcoco se convirtió en un parque ecológico y además, tremendo anuncio de la presidenta que les vuelve a dar cachetadón. Se puso en marcha una Universidad del Bienestar Benito Juárez. En ustedes. Inaugurar una universidad pública es un motivo de festejo, de fiesta en nuestro país. Nosotros que venimos del movimiento estudiantil, de luchar por la educación pública, pues es una de las mayores fiestas que podemos hacer. Nuestro objetivo es que haya más de 300,000 espacios más para jóvenes en la educación superior. Que cualquier joven que desee estudiar la universidad tiene derecho a estudiar la universidad. A las y los estudiantes de la Universidad del Bienestar Benito Juárez, creemos en ustedes, los queremos y sabemos que este nuevo plantel es algo muy importante para ustedes y para todos los jóvenes. Quiero saludar con todo cariño a las y los trabajadores de la construcción. Lo mejor que tiene nuestro país son las y los trabajadores. México es un país extraordinario y si vamos bien es gracias a la grandeza de su pueblo. Imagínense, Texcoco ya es un parque ecológico. Texcoco está convertido en un lugar en donde está el lago con agua, en donde hay animales, hay fauna, hay flora, en donde ya hay un parque para la convivencia general de la gente y encima va a haber una universidad en donde seguramente muchos jóvenes van a poder disfrutar de ese parque ecológico. Y les vuelvo a preguntar, ¿se acuerdan cuando decían que con Peña Nieto vivíamos en el país de las maravillas? Pues claro, ¿cómo no? Un país en donde se tiraban miles de millones de pesos en construir presuntamente un aeropuerto que nunca iba a funcionar, que estaba mal planeado, mal ubicado y que para colmo iba a destruir un ecosistema entero. Pero eso sí, nos lo vendían como el gran progreso que México estaba esperando. Claudia Sheinbaum no solo da cuenta de la cancelación de ese monumento a la corrupción, sino que lo ha transformado en lo que la derecha jamás hubiera imaginado. Se transforma en un parque ecológico para el pueblo y en una universidad, un símbolo de que las cosas sí pueden cambiar. Texcoco deja de ser un barril sin fondo del dinero público para convertirse en un espacio de vida, de naturaleza y de comunidad. Y por si fuera poco, se va a construir una Universidad Benito Juárez. O sea que donde antes planeaban una pista de despegue para los negocios turbios del PRIAN, ahora lo que despega son jóvenes que van a estudiar sin pagar un solo peso y este es un golpe durísimo para quienes querían privatizar la educación, para quienes desviaron miles de millones de pesos con la estafa maestra de las universidades públicas para llevárselos a sus bolsillos. Pero eso sí, que salgan los comentócratas y los analistas a defender el régimen neoliberal. Los regímenes del PRI y del PAN que les daban muchos cheques y que le daban todo en bandeja de oro y a los más ricos, a los más privilegiados y al pueblo lo aplastaban. Que salgan los que dicen que se está censurando
a defender nada más y nada menos que a Ernesto Zedillo, porque ahora hay una avanzada de medios de comunicación y de opinólogos saliendo a defender a Ernesto Zedillo. Imagínense ustedes que ahora escuchar a Carlos Loret de Mola defendiendo a Ernesto Zedillo, diciendo que si Zedillo se hubiera quedado callado, no lo estaría atacando la presidenta con el Fobaproa, que por eso significa un ataque a la libertad de expresión, ¿sí? Está la presidenta Claudia Sheinbaum atacando la libertad de expresión de Ernesto Zedillo, que está siendo defendido en cadena nacional, en programas de radio, en artículos de periódicos, en todas partes. Vaya manera de censurar de Claudia Sheinbaum, ¿no? Oiga, ¿por qué llevamos toda esta semana hablando del Fobaproa y el rescate bancario que fue hace 30 años? Nos bajaron la calificación por la deuda del Fobaproa, tuvimos que pagar más, quebró algún banco, alguna empresa. No, estamos discutiendo el Fobaproa porque el expresidente de México, Ernesto Zedillo, tuvo la osadía de criticar al régimen. Se atrevió a escribir en un artículo de la revista Letras Libres que la democracia mexicana está muerta porque la reforma judicial de López Obrador y Sheinbaum van a transformar la democracia mexicana en una tiranía. Y a partir de ese artículo, el régimen se fue con todo contra Zedillo. Operación Venganza, como otras que hemos visto. Ataque con todo contra Zedillo porque se atrevió a criticarlos. En todas las mañaneras de esta semana, la presidenta Sheinbaum se ha lanzado contra Zedillo por el Fobaproa, por las masacres. Pobrecito de Ernesto Zedillo, imagínense ustedes el nivel de absurdo. Ahora Loret convertido en el paladín de Ernesto Zedillo, diciendo que si se hubiera quedado calladito, la presidenta no lo estaría atacando con el Fobaproa. Pobrecito de Ernesto Zedillo, no es broma. Para Loret, que la presidenta le recuerde al pueblo de México el robo más grande que se le ha hecho a nuestro país, pues es un ataque a la libertad de expresión. O sea que según ellos, señalar la corrupción, evidenciar a los responsables del saqueo, hablar con la verdad, es censura. Pero que Loret lo diga en su programa, lo escriba en sus columnas, lo grite en redes sociales, lo repita en radio, lo aplaudan en Televisa, en TV Azteca, eso no es libertad de expresión, eso es valentía, hay que darles una medalla a estos héroes. Y así quieren que nos creamos el cuento de la censura, ¿de verdad? Si eso es censura, pues imagínense lo que será la libertad. Porque los que hoy se dicen perseguidos no paran de hablar, de escribir, de publicar y de victimizarse en cadena nacional. Lo que les duele no es que los callen, porque nadie los está callando. Lo que verdaderamente les duele es que hoy se responda con argumentos, con datos y sobre todo con un pueblo que está bien informado y que no se traga sus mentiras. Sale Loret de Mola, sale Amparo Cázar, bueno, sale también León Krause a entrevistar a Ernesto Zedillo. Todos en la defensa del expresidente priista. Y para colmo, los priistas siguen con su cuento de que bueno, pues si tanto les molesta, vamos a eliminar el Fobaproa como si fuera tan fácil. Lo que está ocurriendo en realidad es que Claudia Sheinbaum les acaba de dar tremenda cachetada a todos. Los mandó por un tubo. Le dio donde más le duele a la derecha mexicana, a Norma Piña con los fideicomisos, al PRIAN, a Loret de Mola, a los comentócratas y opinólogos, incluso a los políticos al interior de Morena. Les da donde más les duele en una carta, en donde evidencia que no solamente ella, sino el pueblo se está dando cuenta de lo que hacen al interior del movimiento y que no se va a permitir. Entonces, bueno, ¿qué clase de país vivimos? ¿Qué clase de censura tenemos en este momento? Que publican en todos los medios. Gracias, Víctor Martínez. Dice, yo disfruto lo votado y lo disfrutaré más cuando llegue el licenciado César Gutiérrez Priego, que recordemos está contendiendo para ser ministro de la Corte. Ahí está. Saludos, mi querido Ángel Man. Dice, censura pues en su mente nada más, porque ¿en qué otro lado se está censurando al pueblo de México? Un abrazo, Ramón González, gracias por acompañarme. Noticiosos, déjenme sus opiniones, sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de lo que está ocurriendo y de la manera en la que Claudia Sheinbaum está poniendo en su lugar a todos de uno por uno, sin hacer distinciones de partidos ni de nada? ¿Qué opinas tú de lo que está ocurriendo? Gracias, Francisco Rentería, Maida Yolanda, gracias, Canicas, Francisco,
A todos los que comentan en Facebook, en YouTube también, Benito, Elsa, Rafael Alcocer, gracias Ricardo, José Luis, Jorge, tus ojos te engañan, Francisco, a todos. Un abrazo gigante, denle like, compartan y suscríbanse. Yo soy Yasira Handal y al rato nos vemos con más información. Bye bye.